Muy buenas noches, amigas y amigos. Nuevamente estamos en un programa más de En Contextos del diario Ultimátum para platicar con ustedes sobre la agenda sociopolítica nacional, los temas locales también, por supuesto, hay muchas cosas. Y hoy, en estos últimos días, pues justamente la agenda local ha sido mucho más contundente por todo lo que ha estado ocurriendo. Estamos cerrando una semana que ha sido muy, digamos, noticiosa, pero además han ocurrido cosas muy importantes. Vamos a hacer un recuento ahorita justamente de esta semana que ha sido una semana especial para nuestro estado, de las cosas que han ocurrido. Pero como siempre lo hacemos, le mandamos, por supuesto, un abrazo solidario a todas las personas que han pasado por este tema de la pandemia, que han sufrido, que han perdido un ser querido o que en este momento se encuentran pasando por esta triste situación que tiene un gran repunte en todo el país. Se están viendo nuevos casos con variantes del virus y no hay que olvidarlo. Lo hacemos todos los días para recordar y para señalar, estamos en medio de una pandemia, hay que cuidarse. Por eso el abrazo solidario a todos los que han pasado por esta circunstancia o que han perdido un ser querido. Y a todos los médicos, enfermeras y personal que se encuentra enfrentando esta pandemia, le mandamos un gran reconocimiento y un abrazo fraternal también a las personas que están aplicando las vacunas, que empezó muy mal, pero creo que últimamente ha tenido ya un sistema bastante, digamos, aceptable, ¿no? Creo que muy bueno. Los comentarios que se escuchan son muy buenos, el sistema con el que se aplica, es decir, el sistema administrativo, la operación es bastante buena y creo que ha dado una buena imagen. También hay que decirlo, ¿no? Las cosas buenas hay que señalarlas también, porque también ocurren cosas de esta magnitud, aunque el número de vacunados todavía está muy lejos de lo deseable y muy lejos también de la meta que planteó el propio presidente de la República. Pero pues muy bien, bienvenidos a este programa, vamos a platicar sobre estos temas y muchos más. Muy buenas noches, Ricardo del Muro, ¿cómo estás? Hola, Víctor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo ves? ¿Cómo viste la semana? Bastante Pues una movimiento, semana ¿no? terrible para nuestro estado, una semana que terminó con violencia porque el jueves, como bien recordamos, se fue una emboscada de un grupo de elementos del Ejército y de la Guardia Nacional y policías estatales que se dirigían a la cabecera municipal de Panteló y fueron interceptados por un grupo armado y tenemos entendido de que nueve agentes de seguridad fueron heridos y Panteló pues se está manteniendo en una situación bastante, en un municipio con alerta roja, de eso creo que vale la pena hablar al respecto. Ricardo, Y por lo demás pues tenemos ya violencia en Tapachula y pues la que sufrimos aquí en Tuxtla Gutiérrez. ok, Ricardo, fíjate que tenemos entre la gente que nos escucha algunos seguidores que no son del Estado, que son de otras entidades. Nos hemos dado cuenta que hay gente de México, gente de otras entidades, Puebla, Veracruz. Afortunadamente, me gustaría, por ejemplo, en el caso de Panteló, que situaras un poquito dónde se encuentra Panteló, por lo menos en región, y que demos un contexto muy general, ¿no? De Panteló. Ese es uno de los casos. El otro que mencionas, que me parece muy importante, es este asunto del asesinato de Simón Pedro Pérez, un defensor de los derechos humanos, que fue asesinado justamente en esa zona. El Lunes. delegado de gobierno ahí en Panteló fue asesinado una vez que vino a presentar la denuncia y regresa ahí a la población y es asesinado. Y luego, bueno, lo que pasó en Tapachula, el asesinato de 3 mujeres y bueno, pues es un feminicidio, ¿no? Y cerramos la semana con lo que ocurrió recientemente hace 2 días aquí en Tuxtla Gutiérrez. Ricardo de Moro, ¿por qué no empezamos a desmenuzar el tema de Panteló? Solamente para recordarlo y tenerlo en el radar. Sí, Panteló es un municipio que está en la zona indígena de los Altos de Chiapas, es un municipio vecino a Chenaló y también Acteal. Para que se ubiquen, es una zona que adquirió una triste fama nacional e internacional a raíz de una matanza de indígena que fue la famosa matanza de Acteal en 1995, que determinó la caída del entonces secretario de Gobernación, Emilio Chaufet, y también la caída
del gobernador de Chiapas, Carlos Julio Ríos. Ruiz, Julio Ruiz Ferro. A partir de ahí, esa zona siempre se ha mantenido como una zona inestable, y se ha manejado de que ha habido grupos paramilitares, incluso la matanza de Acteal hasta la fecha no ha sido aclarada totalmente sobre quién fue el órgano ejecutor. Se ha mencionado o sea, políticamente se ha señalado de que los responsables de la matanza fueron indirectamente el secretario de Gobernación en aquel entonces y el gobernador del estado. Pero si uno ve ya el fenómeno con más cercanía, pues finalmente ellos fueron las víctimas políticas de ese suceso. Entonces, creo yo que no va por ahí la cosa. Creo que hay más gato encerrado, pero ha sido un misterio hasta la fecha qué realmente qué sucedió. En esta Pero, zona, Ricardo, déjame hacer un paréntesis ahí. Eh, Tanto el presidente de la República, Ernesto Cedillo Ponce de León, como el secretario de Gobernación y el gobernador de ese entonces, el procurador, varios funcionarios, fueron denunciados ante las instancias internacionales, la Comisión Internacional Interamericana de Derechos Humanos, pero por omisión, porque durante varias semanas y para quizá meses, la gente se quejó, señaló lo que estaba ocurriendo ahí y no intervinieron. Similar a lo que está ocurriendo ahora. Es decir, correcto. en ese sentido hay cierta similitud. Es decir, no es que el presidente de la República, el secretario de Gobernación o el gobernador hayan sido los asesinos, para nada. Sí, en realidad es por la omisión, porque la gente se ha quejado que en ese lugar hay grupos paramilitares, hay mucha violencia y no se actúa con la contundencia que todos esperarían. Es la misma región, Panteló, Chenaló y Acteal. Correcto. Recientemente, hace quizá un año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo una recomendación que el gobierno, que el Estado mexicano pidiera una disculpa a las víctimas de Acteal, cosa que sí ocurrió, se hizo una ceremonia pidiendo una disculpa. No repara el daño, no esclarece las circunstancias, como tú dices, pero sí visibiliza el fenómeno. Y hoy estamos ante una situación muy complicada porque recientemente acaban de ocurrir sucesos sumamente violentos en Pantelón. ¿No, Ricardo? Ahí está. Así es. Pues el más reciente, como bien señalas, ha sido la emboscada a los elementos militares y policíacos que intentaban llegar a la cabecera municipal. Pero todo esto está relacionado muy de cerca con el asesinato que ocurrió el lunes de Simón, Simón Pedro Pérez. Simón Pedro Pérez, un diácono ahí ligado a la diócesis de San Cristóbal, un dirigente que había ocupado, era hasta antes, al momento de su muerte, estaba ocupando la presidencia de la agrupación de las abejas. Las Sí. abejas pues, fueron las víctimas de la matanza a la que me hice referencia en el 95 y que estaba señalando de que había grupos pertenecientes a la delincuencia organizada que estaban aterrorizando a la población y que además habían presionado a los habitantes de ese lugar para votar por las autoridades del ayuntamiento. Y ahí señalaba de que había un nexo entre los grupos entre estos grupos armados con las autoridades del ayuntamiento del PRD concretamente, y que esto lo querían hacer para que tuvieran impunidad en el traslado de drogas, armas, personas y demás aspectos ahí. Por lo mismo estaban pidiendo los pobladores, estoy hablando esto, el fenómeno de la inestabilidad se estaba dando antes de las elecciones. Incluso Panteló fue de los municipios en donde estuvieron a punto de no realizarse elecciones por la inestabilidad política que existía. Pero el caso es de que Simón Pedro
junto con la población, toman la decisión de mandar un oficio a la Secretaría de Gobierno de Chiapas, en donde denuncian estos casos e incluso, por lo que ha trascendido en la prensa, ubicaron los grupos de delincuentes y las relaciones políticas que cada uno de estos grupos tenían y pedían que las autoridades intervinieran. Concretamente, estaban pidiendo la presencia fuerte de la Guardia Nacional. Ante esto, como tú bien señalas, en el momento en que Simón Pedro regresa a Panteló, fue asesinado de un tiro en la cabeza por unos desconocidos que viajaban, o sea, sicarios que viajaban en una motocicleta. Y cuando a raíz de esto, el padre, que uno de sus seguidores, el padre Marcelo Pérez, el día del sepelio, pues pide a la población que de alguna manera hagan acciones para preservar la paz y erradicar a estos grupos criminales de ese lugar. La población se empieza a movilizar. Ahí hay una información que queda un tanto no clara, porque aparece el nombre de un grupo armado llamado Los Ciriles. Este grupo armado Los Ciriles, de acuerdo a la versión del órgano Fray Bartolomé de las Casas, que son gente ligada al difunto Simón Pedro, señalan que es parte del grupo de autodefensa de la población contra los grupos criminales. Y por el otro lado está una denuncia del presidente presidente municipal electo, Raquel Trujillo, que señala que el conflicto tiene un carácter postelectoral entre simpatizantes de partidos del PRI y del PRD, y señala que este grupo de los Ciriles es el grupo agresor. Sin embargo, de acuerdo a la versión de los pobladores del Fray Bartolomé, o de los indígenas del Fray Bartolomé, que son gran parte de los refugiados que han tenido que salir de esa zona, afirman que el grupo paramilitar está refugiado y concentrado en la cabecera municipal. El hecho es de que prácticamente en este momento, y a raíz de la emboscada que sufrieron los elementos de seguridad, podemos decir que Panteló está en poder de un grupo armado e incomunicado del resto de la entidad. Es importante señalar por qué tocamos este tema aquí, porque este programa, que es un programa de análisis sociopolítico, no es un programa noticioso, ese es un programa de análisis. Lo tocamos porque esto que está ocurriendo en Panteló, como algunas otras cosas que han estado ocurriendo en el Estado, se pueden convertir en procesos de mayor envergadura. Una de las cosas que están ocurriendo en Panteló es que están empezando a generarse grupos de desplazados, como ha ocurrido en otros momentos con otros conflictos en el Estado. Muchas localidades en el Estado se han formado con asentamientos de desplazados. Muchas localidades, en varias regiones del Estado. Hoy lo que está ocurriendo en Panteló es que estos conflictos están desplazando gente y está recrudeciéndose la violencia. Ya el hecho de rechazar a las fuerzas armadas, es decir, a los grupos formales de policías, no queda muy claro si fue el Ejército o la Guardia Nacional que participó, y rechazarla con esa violencia es algo muy grave. Entonces no hay que quitar, digamos, la vista, la atención de ese fenómeno, porque de verdad puede resultar en algo más grave. Eso es el caso de Panteló, Ricardo del Modo. Ya más o menos hicimos un repaso de la parte histórica, la situación de la región en conflicto permanente, el hecho concreto de esta semana. Ahora vamos con el caso de Tapachula, si te parece bien, donde 3 mujeres fueron asesinadas. No se sabe exactamente, o no. Una de las cosas que ha pasado en el Estado es que no ha habido la información y la transparencia que debería de haber desde nuestro punto de vista, porque no solamente porque es un derecho a estar informado, sino porque además ayuda justamente a esclarecer los hechos, ayuda a evitar que las cosas se repitan y ayuda a que la sociedad tenga mejores
mecanismos de defensa. No ha habido la información adecuada, o por lo menos la información, digamos, oficial, y toda la información que se tiene son digamos, fragmentos, ¿no? Es una información fragmentada. 3 mujeres asesinadas en Tapachula. Sabemos también que es una región de gran conflicto, con una naturaleza distinta. Tapachula sufre los embates de la migración y con ello los embates, no porque la migración sea mala en sí mismo, por sí, sino porque con ella hay sin duda grupos delincuenciales que pasan las fronteras del país y eso no se está poniendo la atención suficiente, aunque es un tema de corte federal, es decir, una competencia federal, el tema de la migración. Es importante saber que quien sufre o quien vive estos embates en gran medida es la población local y que no reconoce si eso es el municipio, el gobierno del estado o el gobierno federal quien tiene que atenderlo, sino ellos quieren que las autoridades lo atiendan. Y han sucedido en esa región un incremento de la delincuencia grave. Y este es, digamos, una prueba. 3 mujeres asesinadas en Tapachula en esa semana, Ricardo del Muro. ¿Cómo ves este caso? Pues también es un caso que nos tiene hay que reflexionarlo, porque fueron 3 mujeres, dos mujeres jóvenes adultas y una menor de 9 años. El marido de una de ellas regresó de su trabajo y fue quien encontró la escena de las mujeres muertas, apuñaladas, y denunció el caso. A partir de ahí, pues la Fiscalía del Estado dijo que estaba investigando y no hemos tenido mayor información al respecto. Cabe señalar que pues no es algo nuevo, sino hace buen rato que en Tapachula han sido constantes las denuncias de miembros de las llamadas pandillas transnacionales, Barrio 18 y la otra Maras Salvatruchas, donde siempre se señala que una de las pandillas más violentas es de las Maras Salvatruchas, pues vienen de la zona de del Salvador y prácticamente son jóvenes que se formaron durante la época del conflicto guerrillero en aquel país. El caso es de que hay una coordinación contra las pandillas, tengo entendido, entre las autoridades de Estados Unidos, México, Guatemala y El Salvador. Cada vez que se captura a uno de estos individuos que pertenecen a una de estas pandillas, que son fácilmente identificables, pues cada uno de ellos siempre tienen determinados tatuajes, se visten así al estilo de los cholos estadounidenses, y han invadido Tapachula, ¿no? Lo curioso es de que hay un registro de ellos, y sin embargo no se ha podido evitar su ingreso. Incluso creo que hace un año hubo el caso de un homicidio, pues capturaron al responsable y resultó que ya lo habían reportado, lo tenían registrado y aún así pudo volver a entrar a nuestro país. O sea, esto da idea, pues, lógico de lo poroso y de lo fácil que es pasar la frontera centroamericana hacia México. Pero sí es un hecho de que ahí en Tapachula se ha vuelto también, desgraciadamente, una ciudad muy bonita, porque finalmente Tapachula es una ciudad muy bonita, tenía un muy bonito ambiente. Yo te recuerdo que se podía uno ir al Parque Central, ahí se escuchaba música, había cafés y demás. Y bueno, ya, eso ya pasó en poco tiempo a la historia. Ahora es una ciudad insegura, una ciudad en donde hay grupos de pandilleros centroamericanos, hay una enorme red de trata de blancas, de prostitución. Operan ahí grupos polleros y eso se extiende no solamente en Tapachula, sino en prácticamente todas las poblaciones fronterizas de nuestro estado. Por supuesto, digamos que es un fenómeno que es un secreto a voces, ¿no? Y que desgraciadamente las autoridades no
no lo anuncian como debe ser, tal vez por el temor a que se magnifique y que se pierda esa idea que tenemos de que Chiapas es uno de los estados más seguros del país. Sí, Pero sí, Tapachula, incluso la zona de Las Margaritas, Comitán, frontera Comalapa, etcétera, se han convertido en unos pueblos fronterizos peligrosos muy bien. y muy peligrosos. Muy bien, pues sí, efectivamente hay que les enviamos un abrazo a todos los amigos que tenemos en Tapachula, muy buenos amigos, de verdad, gente muy afable y gente de paz. En realidad los tapachultecos se distinguen pues justamente por eso, o sea, es gente muy trabajadora. Tapachula ha sido una región, Tapachula y toda la región, estamos hablando de los municipios aledaños, no solo la capital tapachulteca, es decir, El eh, Soconusco. Soconusco, sino toda la región. Es una región de gente muy trabajadora, fíjate, y muy próspera. Hay eh, yo creo que muy buenas posibilidades de crecimiento económico en la región, extraordinarias posibilidades, como pocas en el país, no del Estado, sino en el país, como pocas. Es una región con muchas posibilidades, pero junto a eso, su condición de frontera le trae muchos beneficios, pero también le trae muchos problemas. Uno de ellos es que ahora que han estado presionando tanto en El Salvador, ahora que Bukele, el presidente de El Salvador, ha presionado tanto a los grupos delincuenciales, pues han migrado y gran parte de la migración se viene justamente al sur de México, porque en Estados Unidos también los tienen localizados, es decir, también los tienen muy bien ubicados y esos grupos no pasan, no migran, no son migración de tránsito, sino que se han instalado y creado muchas colonias. Por supuesto, no estamos diciendo, porque yo creo que tampoco podemos adelantar, que el asesinato de esas tres personas, tres mujeres, terrible asesinato, haya sido producido, ocasionado, o hayan sido los grupos de los maras o de los grupos migrantes los que las hayan asesinado. No. Lo que estamos diciendo es que en la región la conflictividad va en aumento y que esa violencia o ese tipo de actos violentos se asocian con otros fenómenos, como dice Ricardo del Muro, como por ejemplo la trata de blancas, el tráfico de estupefacientes, el asentamiento de grupos delincuenciales en la frontera, pues muchas cosas que tienen que ver con la política migratoria de la región, en donde interviene no solamente el país México, nuestro país, sino también la política de Guatemala, la política de El Salvador y la política de Estados Unidos. Tan es así que la visita que hizo Kamala Harris hace 2 o 3 semanas, justamente el punto que estaba tratando era esa parte de cómo resolver, cómo atender el tema de la migración centroamericana al sur de México. En fin, tenemos ahí, pero digamos que lo grave que tendríamos esta semana ahí en Tapachula es ese asesinato, ese feminicidio muy lamentable, 2 mujeres adultas y una niña de 9 años. Otro caso, salió una narcomanta en Palenque, que eso fue de la semana pasada, pero se difundió en esta semana. Y es grave, muy grave, porque es una manta que anuncia la llegada de un grupo, así lo pusieron ellos, ¿no? Con muchos datos. No voy a mencionar, insisto, los grupos, no lo mencionamos, no decimos los nombres porque no queremos hacer apología de esto. Nada más damos datos y lo hilvanamos con todo lo que está ocurriendo. Me parece gravísimo, Ricardo del Muro, porque Palenque, es cierto, tú lo decías la vez pasada, ha sido un lugar con muchos conflictos, también es el tráfico, digamos que es el paso del tráfico de personas, de migrantes en esa zona. Sin embargo, oye, ahí está el rancho del presidente de la República, ¿sí? Ahí es su casa, digamos, ¿no? Y bueno, por supuesto, es un lugar turístico muy importante, es un lugar precioso, es un lugar de asentamiento pues de muchas personas que tienen ahí su casa de descanso también. Y hoy, pues, puede ser un lugar para convertirse también en un foco rojo, Ricardo del Muro. Sí, Rápidamente. claro. Y bueno, aparte, no hay que olvidar que a raíz de lo que ocurrió en Tuxtla Gutiérrez, que prácticamente pues ya fue el colmo de la inseguridad que se ha vivido en nuestra entidad, esto inmediatamente ha generado que los analistas y los especialistas en este tipo
de movimientos de los grupos del crimen organizado estén poniendo en este momento una justa atención respecto a lo que está sucediendo en Chiapas, e incluso tengo entendido que ya se señala, no sé si fue Raimundo Rivapalacio u otro columnista, que señalaba y daba detalles sobre que operaban 11 grupos, identificó 11 grupos de delincuencia organizada y ligados al narcotráfico que operaban en Chiapas. Esto, pues de alguna manera, creo yo que el gobierno estatal debe de tomar una decisión de dar una información amplia sobre lo que está sucediendo, porque de lo contrario, sucede como el caso de las mujeres fallecidas, asesinadas desgraciadamente en Tapachula, en donde pues se presta a la especulación. Hay que considerar que no fue un asalto, no murieron, digamos, porque traían una fuerte cantidad de dinero y la estaban saliendo del banco. Eran 3 mujeres que vivían en una humilde vivienda, en una colonia proletaria, y las matan de esta forma. No se presta a muchísimas interpretaciones, como bien decías. Y el otro caso que también está siendo bastante cuestionado es el hecho de que los acontecimientos que ocurrieron en Tuxtla Gutiérrez, pues ni la Fiscalía General del Estado, ni la Fiscalía General de la República han dado hasta el momento información oficial sobre quiénes fueron las víctimas, de qué grupos están sospechando, ni nada por el estilo, ¿no? O sea, y este vacío de información lo único que hace es que se especule y bueno, que se genere toda una situación de alarma y de intranquilidad, pues para todos nosotros que formamos parte de la población y que vivimos aquí. Muy bien, justamente con ese tema continuamos, Ricardo. El día de antier, a mediodía, a la hora de la comida, en un lugar muy transitado, en una de las zonas donde, digamos, se asientan y pasan por ahí, transitan un gran número de personas que vive en una de las regiones de mayor desarrollo económico del estado, de la capital y del estado. Y también es el paso para colegios, es el paso para restaurantes. En ese lugar se dio una balacera terrible, que se pueden ver en distintos videos, que está en las redes, que está en, digo, todo el mundo se enteró, todo el mundo lo vio, pero nadie sabe exactamente qué pasó. Una balacera en donde hubo, dicen algunos, 8 muertos, y se pueden contabilizar por los colores que están ahí, es decir, por las personas que traen vestimentas distintas. Otros hablan de 7, algunos 5, y los medios nacionales dijeron que al menos 3, ¿no? Digo medios nacionales porque aquí a nivel local, como tú bien dices, no ha habido una descripción del hecho, un boletín, y aunque puedan decir que este es un tema que va a ser, digamos, atraído por la Fiscalía Federal, sí corresponde a las autoridades locales decir qué pasó, tener la información y decir justamente que va a ser atraído por la Fiscalía. O sea, es una obligación informar al pueblo y es un derecho. Y eso ocurrió, terrible, terrible, una balacera que digamos, sacude a la sociedad tuxtleca y que distintos círculos sociales pues se han manifestado rechazando esto porque nadie quiere, nadie desea que Tuxtla se convierta en una ciudad más como hay en el resto del país, donde la violencia se convierte en el pan nuestro de cada día. ¿Cómo viste, Ricardo del Muro, este tema? Pues sí, yo creo que el problema que a mí me llamó mucho la atención ha sido, y bueno, las repercusiones ya las he estado escuchando y leyendo en la prensa nacional, el hecho de que el gobierno estatal no ha asumido una posición clara de información al respecto. O sea, incluso han señalado así abiertamente de que el gobierno estatal está volteando para otro lado sobre lo que está ocurriendo aquí. Y creo que, en mi opinión, creo que eso es un error. Creo que si esta balacera para todos los tustlecos
Fue una sorpresa porque nunca había ocurrido una situación semejante en nuestra entidad. O sea, se habían, como lo señalamos en el programa de ayer, habían ocurrido ejecuciones individuales sospechosas, pero nunca se había dado un enfrentamiento en la calle entre dos grupos fuertemente armados. Bueno, Ricardo, te interrumpo. En 2010 hubo una, te recordarás, cuando vinieron algunas personas y se dijo al final, parecía que ese fue el argumento oficial, que habían secuestrado a una persona y la policía comenzó, digamos, a darle seguimiento a estos vehículos que llevaban a la persona secuestrada y terminó con un saldo, no, igual no se supo exactamente cuántos, pero hablaron de 6 personas fallecidas, entre ellos un comandante de la policía del estado, ¿no? Así Eso es, pero en aquella ocasión no existían, tal vez no estaban tan desarrollada esta nueva cultura de las redes sociales y fue un hecho que no trascendió mayormente. Ahorita eso ya no es posible. Ahora, lo que sí yo creo es de que dado que, pongámoslo así, en un cierto optimismo dentro de la tragedia, dado que este fenómeno es novedoso en nuestra entidad, creo que es el momento de que las autoridades estatales pues ya pidan un reforzamiento de la Guardia Nacional para muchas zonas donde la violencia va más, estamos observando que va más allá de un conflicto postelectoral. Hay intereses, aquí lo hemos planteado, de otro tipo que que se han desatado, los diablos han salido a raíz de los cambios políticos que han ocurrido en diversos municipios. Un ejemplo que también por el momento se ha dejado de mencionar, pero que está latente, pues es la inestabilidad y los enfrentamientos también a balazos, pues que han ocurrido, por ejemplo, en Venustiano Carranza, ¿no? sí. Entonces, y esto por poner solo unos ejemplos. Oye, pero la pregunta que aquí se impone es, ¿tú crees que la ciudadanía estaría de acuerdo en que, digamos, hubiera mayor presencia de la Guardia Nacional? Pues yo creo que sí, yo creo que ahorita, por ejemplo, la mayoría de la gente lo que necesita es tener elementos que le den seguridad. Seguridad para poder transitar. En este momento creo que muy pocas personas se arriesgan por decir algo, a viajar por la carretera de San Cristóbal a Palenque y pasando por Ocosingo en la noche y solas, incluso en el día, hasta donde yo tengo entendido, ya se van con convoyes de autos. Muchos prefieren dar la vuelta por la zona del puente Chiapas, entrar por Tabasco, y si hay temor, o sea, la verdad hay temor, y ahorita con lo que ocurrió en Tuxtla, pues bueno, creo que también ya no va a ser tan sencillo. Vamos a tener que estar alertas a lo que puede ocurrir. Entonces yo creo que la presencia de la Guardia Nacional en muchos aspectos es necesaria. O sea, Pero, definitivamente está claro que estos grupos están rebasando a las policías locales. pero Ricardo, ok, supongamos que sí se hace la gestión y tenemos a la Guardia Nacional y en esos lugares, como por ejemplo los que mencionaste, Carranza, Panteló, Chenaló, quizá la frontera del sur, y vamos a pensar que tenemos a la Guardia Nacional actuando, porque en algunos lugares ha llegado la Guardia Nacional y no ha actuado como se esperaría, como en el caso de Aguililla y en el caso de Michoacán. Pero vamos a pensar que tenemos a la Guardia Nacional actuando. ¿No genera mayor violencia? O sea, también hay que Pues, preguntarse eso, ¿no? no, pues sí, de hecho yo creo que en la guerra contra el narcotráfico todo mundo nos estamos preguntando qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Si actuamos en base si se actúa el gobierno en base a medidas meramente políticas, un poquito siguiendo la recomendación de abrazos, no balazos,
los grupos de la delincuencia se vuelven provocadores y salen a la luz. Y esto ya está ocurriendo. Y si el gobierno interviene y rechaza y controla la situación, pues entonces viene la contraparte que se dice que el gobierno es represor. Sí, así Está es. limitando las libertades civiles. Sin embargo, yo creo que para muchos ciudadanos nos sentiríamos más seguros si pudiéramos observar vigilancia en las calles y esto pues que de alguna manera evitaría que los delincuentes actuaran tan impunemente como lo han hecho hasta el momento. Estoy diciendo que en el caso de Chiapas puede darse esto porque finalmente todo parece indicar que este reacomodo de grupos de la delincuencia organizada apenas se está dando. Y creo yo, con toda la ignorancia que podría yo tener al respecto, que la acepto, que esto puede ser como las enfermedades. No es lo mismo atacar una enfermedad, incluso un cáncer, cuando apenas se está detectando su primer brote, a cuando ya cundió en todo el cuerpo. Muy Entonces bien. creo que es el momento para que la federación nos eche la mano y podamos frenar este brote sorpresivo de grupos organizados aquí en Chiapas. Muy bien, pues estamos a punto de terminar, nos queda un minuto. Aprovechamos para decirles a todos que agradecemos su presencia, sus comentarios, los invitamos a que el lunes estemos nuevamente en un programa más de Contextos del diario Ultimátum, y me quedo con la reflexión de Ricardo del Muro, o sea, o se toman medidas en el momento adecuado, o puede ser un costo mayor no hacerlo, es decir, todo va a tener un costo, o tenemos a la Guardia Nacional y a las fuerzas digamos, siendo más severas, que implicará violencia, hay que estar conscientes de ese costo, o las cosas se pueden desbordar, dice Ricardo del Muro. Una muy buena reflexión, se lo dejamos para el fin de semana a todos, para que lo piensen y veamos qué va a pasar en nuestro estado. Por lo pronto hay que cuidarse, tenemos la pandemia y hoy tenemos también una situación en donde no sabemos qué pueda ocurrir en los próximos días. Muchas gracias, muy buenas noches, Ricardo del Muro. Buenas noches y buen fin de semana. Muy buenas noches a todos. Nos vemos el próximo lunes nuevamente en Contexto.